¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, gracias por estar ahí y acompañarnos un día más. Hoy vamos a conocer a uno de los tantos canarios en Madrid, se llama Carlos Elías y es catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Como decimos, uno de los tantos canarios que ha puesto rumbo a Madrid, se terció la oportunidad, ahora eres catedrático y supongo que uno de los muy pocos canarios catedráticos que tenemos por ahí, por esos mundos, ¿no? Bueno, la verdad que no tengo un censo, catedráticos de periodismo canarios no hay, que yo sepa, muchos en Madrid. Bueno, no tengo un censo. Yo creo que Madrid es una ciudad que sirve para tres profesiones, yo creo que son interesantes ejercerlas allí. Una es el periodismo, otra, que fue lo que me llevó a mí desde aquí a allí, otra es la política, creo que la política de Madrid también se cuece mucho en Madrid, y otro es los artistas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un poco la vida te lleva allí y te quedas allí. ¿Y cómo aterrizaste? ¿Cómo surgió esa oportunidad? Pues mira, yo estudié aquí en La Laguna, tengo que decirlo, estudié tanto periodismo, lo estudié aquí, estudié también química, y hice prácticas aquí en Tenerife y en los medios aquí canarios, en Canarias 7 también, y luego, bueno, pues surgió la posibilidad de hacer una beca allí en Madrid, una beca del CSIC Agencia F. Estuve 6 meses en el gabinete de prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en una beca además complicada porque estaba bien pagada, nos presentamos 300 para 2 plazas, y me acuerdo que llamé a mi madre, se lo dije y me dijo, mira, compra la lotería, porque era el 20 de noviembre, nunca se me olvidará el examen, mira, compra la lotería y ni te presentes al examen, ¿no? Porque no lo vas a sacar, y me presenté y quedé el primero. Y ¿Es que el hecho de ser químico también te facilitó las cosas? Yo no sé, no, porque realmente sabes que esos exámenes son muchos de actualidad. Me acuerdo, nunca se me olvidará la pregunta del nombre del ministro egipcio de Educación. Madre mía. Porque había visitado España en ese momento y tal, eso fue en el año 97, justo cuando yo había terminado periodismo, y bueno, pues eran test de actualidad muy duros para quitar un poco a toda la gente, ¿no? A tanta gente como había, y bueno, pasé la prueba. Estuve 6 meses en el gabinete de prensa del CSIC, con esos 6 meses me dio para hacer la tesis doctoral porque fue justamente los 6 primeros meses de 1998 y ocurrió el desastre ecológico de Doñana, y eso me dio mucho para hacer la tesis, y luego en teoría tenía que estar 6 meses en la Agencia F, allí en Nacional. Y bueno, yo me pensaba luego volver para acá, porque yo era además, yo era funcionario del Gobierno de Canarias, porque era profesor de instituto, profesor de física y química, di poquitos años, pero había pedido una licencia por estudios y pensaba volverme, ¿no? Pues para que veas la diferencia entre el periodismo de aquella época y el de ahora, no me dejaron terminar la beca, porque a los 3 meses me dijeron, no, te quitamos la beca y te contratamos. ¿Cómo cambian los tiempos, no? Efectivamente, entonces me contrataron para hacer política en la Agencia F, vine aquí a Canarias, estuve en el Congreso de los Diputados, vine aquí a unos meses y luego volví para allá. Luego me contrató el periódico El Mundo, estuve responsable de ciencia del periódico El Mundo, y luego, bueno, pues surgió la posibilidad, como había hecho la tesis, de presentarme a las oposiciones en la Universidad Carlos III, saqué la titularidad y hace 2 años, en 2010, la cátedra. Y hoy por hoy, Carlos, ¿cómo te sientes como primera prioridad? ¿Periodista o químico? No, yo, en primer lugar, bueno, la vida te lleva, o sea, no siempre hacemos lo que programamos desde pequeños las cosas, ¿no? Yo hice químicas porque me gustaba mucho la ciencia, pensaba que aquí no existía periodismo, y además sabía que había 2 profesiones, sobre todo, que uno tienes que hacerlas en la universidad. Una es medicina, porque tú no puedes operar a la gente en tu casa, claro. Y otra es química, porque tampoco puedes tener un laboratorio químico porque sería ilegal, ¿no? En tu casa, y tienes que hacerlo en una facultad. Y luego hice periodismo porque a mí me encantó desde siempre el periodismo. O sea, y sin embargo, y ahora creo que son 2 profesiones que son muy parecidas, la ciencia y el periodismo, porque las 2 tienen el mismo objetivo, que es buscar la verdad y hacerla pública. Las 2 además se alimentan de la curiosidad. Fíjate que, por ejemplo, la curiosidad estuvo penalizada, era pecado mortal. Hasta hace 2 o 3 siglos la Iglesia lo consideraba pecado mortal, y las 2, justo cuando la Iglesia lo despenalizó, tanto el periodismo como la ciencia empezaron a avanzar, ¿no? Y además las 2 necesitan libertad para hacerla, ¿no? Yo creo que no están tan separados, aunque los lenguajes son muy distintos, no están tan separados. Y ahora te viene muy bien el saber tanto de ciencia como de periodismo para saber transmitir la realidad que se está viviendo en el ámbito científico, Carlos, porque se está viviendo una época de recortes y además una sangría de cerebros en nuestro país. Y hablamos de canarios que se marchan a Madrid y también de los que salen de España hacia el exterior. Sí, efectivamente. Yo siempre pienso una cosa y que tiene que ver un poco, yo creo que además los políticos
político, es verdad que el político lo que tiene que hacer es del dinero concreto que hay, pues tiene que distribuirlo de la mejor manera que ellos piensen, ¿no? Y claro, si uno les dice a los astrofísicos aquí del Instituto de Astrofísica de Canarias, que son muy buenos, si ellos fueran el presidente de gobierno de Canarias, pues posiblemente todo el dinero lo darían para telescopios, porque cualquier dinero que ellos consideren será siempre poco, ¿no? Entonces, el político tiene que estar ahí para distribuir. Ahora bien, dicho esto, es importante una cosa, ¿no? Yo creo que hay solamente 3 maneras de que la economía salga adelante. Una es conquistando otros países, que es lo que hizo el Imperio Romano, que es lo que hizo España y que es lo que hizo el Imperio Británico, etcétera, conquistando otros países y que ese dinero, esos recursos vayan al país conquistador. Otro es, y nosotros, ya eso se acabó, ya no hay más que conquistar, quedarían otros planetas, pero países no quedan que conquistar, ya esa época se acabó. Luego estaría los recursos naturales, y que tampoco en España tenemos muchos recursos naturales, pues claro, otros países, Venezuela, Estamos muy por limitados ejemplo, en ese sentido. claro, Venezuela está haciendo a lo mejor unos programas sociales, ¿por qué? Porque tiene muchísimo petróleo, y que aquí eso no se puede hacer. Y luego, la última es la tecnología. De hecho, si te fijas, por ejemplo, en el siglo XX, pues empieza un poco con la industria química, con la propia electricidad, que cuando Faraday estaba haciendo sus pequeños experimentos y tal, fue el primer ministro inglés y le dijo, bueno, ¿y esto para qué sirve, no? Y él le dijo, bueno, pues no sé para lo que sirve, pero estoy seguro que los políticos le pondrán un impuesto a esto. Y ahora que va a subir la luz precisamente, entonces, siempre, o sea, si no tenemos recursos naturales y no tenemos países que conquistar, la única manera que tenemos de tener una economía potente es a través de la tecnología. Y la tecnología pues proviene de la ciencia básica y de la ingeniería, obviamente. Bueno, ya en tu libro, En la razón estrangulada, Carlos, eras un poco previsor de lo que iba a ocurrir a España, lo que iba a ocurrir en nuestro país, en qué se iba a convertir la ciencia en España, que de todas maneras tampoco ha terminado de arrancar, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, España tuvo un problema con Felipe II, con la contrarreforma, ya queda lejos, pero es verdad, cuando el desarrollo científico en Europa, pues aquí hubo una contrarreforma, la Inquisición se potenció mucho y eso hizo que prácticamente las universidades en España solo pudieran enseñar teología y poco más, ¿no? De hecho, era muy duro y además aquí Felipe II puso una ley en la cual si los profesores españoles salían fuera, se les requisaban todas las posesiones que tenían y además a su familia, no solamente a ellos, sino a su familia, ¿no? Estaba penalizado. El franquismo también lo penalizó. Aquí yo siempre recuerdo una anécdota de un profesor ilustre de aquí de Canarias, don Antonio González, que falleció hace 6 o 7 años, fue rector catedrático de Química Orgánica, fue rector de la Universidad de La Laguna, uno de los científicos todavía de los 12 más citados que hay en España. Y él decía que cuando él se fue a la Universidad de Cambridge en los años 40, le preguntaron que qué más podía aprender un catedrático y que además no solamente eso, sino que estaba mal visto que alguien se fuera de España para aprender fuera, ¿no? Entonces, claro, con esos mimbres, pues se ha hecho bastante, pero obviamente estamos muy retrasados. Pero más triste es, Carlos, que se aprenda en España con recursos españoles y que luego esa gente vaya a explotar sus conocimientos al exterior, ¿no? Efectivamente, yo pienso, fíjate que a mí no me parece tan mal que la gente se vaya fuera si hay posibilidades. Mira, recuerdo ahora 2 personas de mi promoción de química, una es, lo que puedo decir el nombre, Alicia Regueiro Ren, está en estos momentos en Bristol Myers, en Estados Unidos, en Connecticut, y es una de las líderes, tiene me parece que 15 patentes de fármacos anticancerígenos, de cáncer producido por virus, y bueno, pues ¿cuánto dinero está ella con 15 patentes de nuevos fármacos que ha conseguido? ¿Cuánto dinero está dando a Estados Unidos? Y ella estudió aquí en un instituto público, estudió en una universidad pública como la Universidad de La Laguna, hizo su tesis doctoral con beca, y está allí. Otra es Rosy Sarmiento, que es de Gran Canaria, y está en Hoffmann-la-Roche en Suiza, y fue un poco la que llevó todo lo del Tamiflu, de la gripe A. Es gente canaria que están en otros países y que realmente todo lo que están produciendo allí en la mejor época de su vida, bueno, pues lo están haciendo, pero fueron formados con dinero de España. Eso es un problema, pero sobre todo a mí el problema es que no venga gente de fuera aquí, porque bueno, todo el mundo tiene derecho a lo mejor a cambiarse de sitio o a ir, hombre, yo no quiero tampoco que sea una dictadura como Cuba donde no te dejan salir, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a vivir donde crea. Lo que sí me preocupa es que aquí no haya unas condiciones para que vengan otros científicos y para que los canarios que quieran estar y los españoles, cualquier que quiera estar aquí, trabaje y que vengan otros científicos aquí, porque eso es peligroso. ¿Y sigue siendo, Carlos, España un país de letras? Tal vez porque lo hemos heredado históricamente, como tú has comentado. Bueno, yo creo que cuando yo digo que es un país de letras es porque la cultura habitualmente en España se asocia con las letras. Y yo eso nunca lo he entendido, porque yo siempre digo que humanidades,
es que la astronomía no está hecha por humanos o las matemáticas. O sea, si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, la cultura griega, pues es que Euclides es importantísimo y las matemáticas en Grecia eran importantes. Son los padres realmente de las matemáticas. Y Platón ponía en su academia, en el frontispicio de su academia, no entre nadie aquí que no sepa geometría, ¿no? Entonces, creo que hay una división enorme. Y da la impresión de que si tú no sabes literatura o no sabes pintura, eres inculto, pero si no sabes física o no sabes matemáticas, no pasa nada, ¿no? Y a mí eso me preocupa porque creo que todo es importante y en este momento los problemas más importantes que tenemos tienen mucho que ver con las cosas de ciencia, entre el cambio climático, la superpoblación, el problema de las energías, la falta de energía, los nuevos materiales que tenemos que hacer. Llevamos, a lo mejor, me parece que llevamos, bueno, en los últimos 20 años no se han patentado fármacos eficaces importantes y bueno, pues son muchísimos elementos que nos faltan a la hora de potenciar cualquier tipo de conocimiento. Pero tal vez porque la sociedad española se ha vuelto un tanto acomodada, Carlos, a la hora a lo mejor de recurrir a conocimientos más fáciles, Sí, bueno, yo no daría tanto a la sociedad como al sistema educativo. El sistema educativo en España, claro, te permite, en primer lugar, los niños, claro, los niños son listos, los niños siempre son listos. Entonces, si a ti te dicen que una asignatura que es mucho más fácil de aprobar te vale lo mismo que una que es muy difícil, la física es muy difícil, siempre ha sido muy difícil. Aquí en Finlandia... Cuando supone un esfuerzo no... Aquí en Finlandia y en todos lados. Si a ti resulta que esa asignatura te la dan igual, o sea, o te vale lo mismo que una asignatura más fácil, pues tú obviamente vas a hacerla más fácil, porque es lógico, ¿no? Yo creo que aquí sí que hay un problema educativo y un problema educativo también de potenciar, sobre todo, las matemáticas. Decía alguien el otro día que no necesitábamos una inmersión, que la única inmersión que necesitábamos en España era la de matemáticas e inglés, ¿no? Efectivamente, necesitamos muchísimas más horas de matemáticas y de ciencia, porque hay una cosa curiosa. Los estudios de la OCDE te dicen que un país más culto no es un país más rico. Por ejemplo, Argentina es un país culto. Y Argentina, además, es un país con recursos naturales y no es un país rico. El PIB per cápita de Argentina no es elevado. ¿Por qué? Porque es un país donde no hay muchos ingenieros y muchos científicos y mucha producción tecnológica. Y claro, lo que sí está claro es que cuando hay muchas ciencias y tecnología, el país se desarrolla económicamente, que es lo que está sucediendo en China ahora. Pero tal vez este sistema educativo, el que hemos tenido en los últimos años, porque además hemos cambiado de sistema educativo, no sé cómo nos puede repercutir también en lo que es la regularidad de los futuros jóvenes estudiantes, Carlos, pero en ese sentido, España es un país sin profesionales con vocación. ¿Es lo que está generando este sistema educativo? No. Yo creo que la gente estudia por vocación. Lo que pasa que a veces, bueno, las vocaciones yo creo que están distorsionadas respecto al mercado laboral. Es decir, a lo mejor hacen falta tantos abogados, o no lo sé. O sea, habría que valorar eso. Sí. Por ejemplo, sabemos que ingenieros faltan en España y que también faltan científicos. Y además tienen una ventaja. Tanto las ciencias como la ingeniería tienen la ventaja de que su idioma no depende del idioma literario y tú te puedes ir a cualquier país del mundo y un matemático es matemáticos aquí, es matemáticos en Estados Unidos sin saber incluso mucho inglés, porque tiene un idioma propio, ¿no? Eso ocurre que son idiomas complejos, idiomas difíciles, y lo que puede suceder también es que la gente considera que ser universitario ya es un grado, y entonces dice, pues me da lo mismo cualquier carrera, si esta es más fácil, pues ya considero que soy universitario, y no es cierto, ¿no? Pero muchas carreras se aprueban en la cafetería. Bueno, es cierto que hay carreras que son más fáciles que otras y eso no quiere decir que luego la profesión no sea difícil. Por ejemplo, el caso de periodismo, yo que estudié las dos, yo te puedo decir que química me costó muchísimo más que periodismo para aprobarla, eso está claro, es una carrera mucho más dura. Sin embargo, la profesión de periodista es una profesión muy, muy compleja, porque depende de muchísimos factores y es muy difícil de ejercer con una ética determinada y además es que es muy difícil que alguien pueda entender elementos complejos, información compleja y tú hacerla entender a todo el mundo. Eso es muy difícil, mucho más difícil a lo mejor que trabajar de químico en una refinería. Quiero decir que una cosa son
las carreras, que a lo mejor pueden ser unas más fáciles que otras, y otras son las profesiones. Yo no sé cómo será medicina, de difícil o de fácil, pero evidentemente la profesión de operar a alguien a corazón abierto debe ser muy difícil, y la atención que tienes que tener ahí también. Entonces, independientemente de cómo sea la carrera, porque a lo mejor yo creo que física cuántica debe ser más compleja de aprobar que medicina, mucho más dura, más difícil, ¿no? O ingeniería de teleco, pero luego la profesión puede ser difícil, ¿no? O sea, yo pienso que una cosa son los estudios universitarios, que es cierto que la gente y los chavales se guían por los estudios fáciles. El que hayan subido las tasas también eso es problemático, porque claro, si tú resulta que cada vez que suspendes, pues las tasas son mucho más altas, pues tú intentas una carrera que no suspendas mucho, ¿no? Entonces, claro, eso está derivando, que depende un poco del estrato social de donde venga y económico, sí, pues que tengamos buenos cerebritos que se vean obligados a cursar una carrera que no es la que realmente querían, ¿no? Porque creen que es más fácil y entonces así la sacan antes, ¿no? Entonces tenemos una gran cantidad de gente en unas áreas y tenemos escasez de gente en otras áreas. ¿Y por qué no ha llegado a calar la física, la química y las matemáticas en los niños? Siempre son las asignaturas más odiadas entre los niños y los jóvenes, Carlos. Tal vez porque el sistema educativo lo ha planteado de una manera muy aburrida, muy teórica, tal vez lo práctico se ha dejado más de lado, más experimentos, que los niños jueguen más con esas asignaturas. Sí, yo pienso que tienes razón en todo. Es decir, yo fui profesor de física y química, además saqué las oposiciones y fui durante 3 años profesor de física y química. Y bueno, son asignaturas complejas. Y luego sucede una cosa, y es que yo creo que la ciencia tiene la gran ventaja. Los niños son científicos cuando nacen. Son científicos en el sentido en que son curiosos y les gusta experimentar. De hecho, les tenemos que cortar porque si no, se nos van pueden sufrir muchos accidentes, ¿no? Entonces, son científicos. Lo que pasa es que el sistema educativo a veces mata la curiosidad y por otra parte ocurre una cosa. Con el déficit que tenemos económico, cada vez se hace menos práctica. Y mira, tú te haces astrónomo si tú ves en un telescopio los anillos de Saturno. Si tú los llegas a ver, tú haces a lo mejor una disección de una rana y empiezas a ver su corazón, sus nervios, su tal. Entonces eso, tú puedes hacerte a lo mejor biólogo, pero si tú lo ves como están haciendo ahora en un documental, eso es muy frío, porque eso está bien para verlo en la casa, pero en la educación un documental no puede sustituir el laboratorio. Y eso yo creo que está sucediendo, ¿no? Y eso es importante. Me decía el otro día alguien que era catedrático de bioquímica de la Universidad de Santiago, que las prácticas que ellos hacen de genética en tercero de medicina son las que se hacen en Japón en bachillerato. Porque aquí van prácticamente sin hacer prácticas en el instituto, ¿no? Claro, eso implica que tienes que poner mucho más dinero, que tienes que poner profesores de práctica y que eso es complejo y es difícil. Y bueno, pues ahí estamos, es decir, pues tú tienes que elegir dónde pones los recursos, en qué asignaturas potencias y qué asignaturas crees que no son importantes. ¿Y qué papel está jugando el periodismo en la divulgación científica? Tal vez es un terreno todavía por explorar, no se ha explotado demasiado, Carlos, porque sí sabemos de la existencia de muchas revistas especializadas, pero igual no tantas como la de la revista de la prensa rosa, ¿no? No, bueno, ya quisieran a lo mejor llegar a ese alcance, ¿no? Ya está tirada. De todas maneras, por ejemplo, la revista muy interesante es de las revistas que más venden en España. Es decir, yo creo que el periodismo especializado sí que tiene cuota dentro de toda la crisis que hay del periodismo. Fíjate, por ejemplo, que la revista The Economist, que es una revista económica y tal, ha duplicado su tirada desde el año 2001. Es decir, y Wall Street Journal... ¿Se nota un interés? Hay un interés por el periodismo bien hecho, especializado, el periodismo económico, el periodismo científico, el periodismo a lo mejor social. Yo creo que ahí lo que sí que es cierto, y la gente tiene interés, ¿eh? Y yo, sinceramente, lo discutí esta mañana con un amigo periodista, me decía, yo creo que uno de los problemas que tiene el periodismo es que todavía está gobernando los periódicos, los medios de comunicación, la generación que vivió la transición, cree que la política es lo más importante y a lo mejor resulta que no es lo más importante para el periodismo. A lo mejor resulta que la gente está más interesada en otros ámbitos, como por ejemplo el medio ambiente, y está la gente, de hecho las encuestas dicen que hay un déficit de información, que la población cree que existe un déficit de información sobre ciencia, sobre medicina, sobre medio ambiente y un exceso a lo mejor de deportes, de política, etcétera, ¿no? Es decir, yo creo, lo que pasa es que a veces los periodistas estamos formados de una manera y elegimos a la hora de seleccionar información unas determinadas, porque creemos que esas son las más importantes y a veces no escuchamos suficientemente a la opinión pública. Y ahora con Internet, si tú te fijas, las noticias más leídas
en Internet, en los periódicos. El sexo siempre es lo más leído, obviamente, los sucesos. Sabemos que el sexo, la violencia y la muerte son palanca de audiencia. Bueno, eso porque somos animales, más que primero somos animales y luego somos culturales, ¿no? Entonces el cerebro biológico, pues obviamente ese tipo de cosas le interesa a un catedrático de Oxford y le interesa a un camionero de Granadilla, ¿no? Es decir, le interesa a todo el mundo. Pero además de eso, las noticias científicas siempre aparecen de las más leídas cuando hay algo, y cosas muy complejas y extrañas, como por ejemplo el bosón de Higgs, que nadie lo entendía prácticamente, y era una noticia muy leída y muy seguida, ¿no? Y tú te dices, ¿por qué? Pues porque al final la ciencia y el propio periodismo lo que quiere es contestar las preguntas que siempre nos hemos hecho, ¿no? Contestar de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos, y eso te lo contesta más la ciencia y otras ramas del periodismo que el periodismo político, que la política, ¿no? Que son mezquindades de los grupos parlamentarios, pues para tener más cuota de audiencia y poder tener más elecciones, más electores, pero tampoco eso le interesa tanto a la gente porque ya está convencida y ya sabe cómo es el juego político. Pero tal vez hay muchos todavía prejuicios en torno a la figura del científico, que lo tachan de loco, de insociable, sí, de un tanto frío, que también repercute en que la gente se acerque mucho más a la ciencia. Sí, fíjate que, por ejemplo, es curioso porque eso está muy estudiado. De hecho, yo el año que viene me quiero ir a Harvard un año, pues de hecho ya lo tengo aceptado para estudiar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el arquetipo de científico loco es el mayoritario, ¿no? Tal vez el cine es lo que nos ha influido también, ¿no? De cómo se vende la imagen del científico, Carlos. Sí, porque un chaval de 17 años, ¿cómo selecciona la profesión? ¿Cómo un chaval selecciona ser periodista? O sea, porque si en su casa no tiene ningún periodista, ningún médico... Se me viene a la mente la figura de la película Regreso al Futuro, ¿no? Del científico, pues, loco, básicamente ¿no? lo selecciona en función de lo que ve en el cine. Porque, por ejemplo, periodismo, que tenemos muchísima gente que lo estudia, periodismo no es una asignatura que se da en el instituto. No, a ti te puede gustar la historia porque tu profesor de historia es muy bueno, pero ¿por qué te gusta el periodismo? Pues porque lo ves en la tele y porque lo ves en los medios de comunicación, especialmente también en el cine y en las series de televisión. Lo mismo el derecho o la ciencia. Y, por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios muy curiosos, ¿no? Por ejemplo, la serie Ally McBeal, que es una serie de abogados. Los abogados siempre tienen vidas interesantes, los pisos donde viven son muy buenos, etc. Es vida glamurosa. Y sin embargo los científicos no. Son desordenados, antisociales, no sí, tienen pareja, tienen problemas. Es decir, y eso está claro que influye, es un arquetipo que tenemos, que además es un arquetipo que viene de la literatura, porque, claro, desde La Tempestad de Shakespeare, el científico que arma todo aquello, pues es el mago, esa persona que la sociedad, que no está integrada en el grupo social, etcétera, ¿no? Entonces, desde siempre tenemos, por ejemplo, Frankenstein también, ¿no? Es una novela, la novela de Mary Shelley. Date cuenta además que la ciencia siempre, muchas veces, en la literatura y en el cine, la ponemos como aquello a lo que nos da miedo. Y Frankenstein en aquel momento, por ejemplo, es el resultado de que la electricidad en aquel momento, bueno, dio mucho miedo. Y de hecho la Iglesia prohibió la electricidad porque era la primera vez, por ejemplo, cuando se ponía unos electrodos en un cadáver y se le pasaba una corriente eléctrica, que el cadáver se movía. Nunca un ser humano había visto un cadáver moviéndose y pensaban que se podía resucitar a alguien, y eso dio lugar a una controversia enorme y se quiso prohibir la electricidad. Y la novela de Mary Shelley realmente de principios del 19 lo que te demuestra un poco es ese miedo, ¿no? Y si tú ves las películas, pues es alguien loco, un médico loco que le pone los rayos de la electricidad al cadáver y el cadáver empieza a vivir, ¿no? Entonces, realmente eso ocurre y ahora hay toda una estrategia, una tendencia para revertirlo. ¿Por qué? Porque donde el cine no ha penetrado, donde el cine occidental no ha penetrado, que es básicamente en China y en India, tienen su propio cine, eso no ocurre. Y allí cada vez más jóvenes quieren hacer ciencia y tecnología. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos están muy preocupados por la falta de matemáticos. Por ejemplo, Francia, un país que, bueno, la cuna de Descartes, pues sí, salía el otro día en Le Monde que no iba a tener matemáticos dentro de 15 años, porque se iban a jubilar y no tenía a nadie que los sustituyera, ¿no? Entonces, claro, básicamente que aquí se estudia a lo mejor mucho derecho, mucha ciencia política y se estudie menos ingeniería o menos física, pues eso nos puede condicionar, sobre todo porque en China sí que están haciéndolo y China está subiendo económicamente muchísimo. Y está subiendo porque está haciendo tecnología.
¿Y cómo se vende, Carlos, la profesión de periodismo en el cine? Sabemos de Bien. películas en el cine, de cómo es la profesión, también hay series de televisión. Eso también ha influido a que muchos jóvenes españoles se hayan visto influenciados y tender por esa carrera de periodismo, porque también se ha vendido de forma glamurosa. Sí. Incluso se habla de que a partir del compromiso de Leticia Ortiz con el Sí. príncipe Felipe, pues como que se convirtió en un auge, ¿no? Mira, yo eso no lo predije, pero predijo otro. Es decir, en ciencias sociales es muy difícil hacer predicciones, pero tenemos los datos de la gente que estudiaba periodismo, la nota media para entrar en periodismo antes del año 2003-2004, el curso 2003-2004, y el 2004-2005. El enlace se hizo público a finales de 2003 bueno, pues sabemos perfectamente cómo aumentó muchísimo la nota media para entrar en periodismo en toda España, después del enlace de Leticia. Y yo predije, cuando el beso de Iker Casillas a Con Sara Sara Carbonero, predije, digo, fue el final del Mundial, digo, es junio, la gente elige aquí profesión, elige carrera, digo, esto va a favorecer que haya matrícula. Y efectivamente, es decir, ¿por qué? Pues porque estamos constantemente en los medios de comunicación, dominamos, y es cierto también una cosa, los periodistas tenemos acceso a sitios que no se tiene acceso a la población normal, y también es verdad que hay mucha gente que no llega, pero hay gente que sí llega, y yo tengo alumnos que llegan, y muchos hemos llegado, y nosotros hemos llegado, ¿no? Es decir, que puedes llegar, y la forma de llegar es haciendo periodismo. Entonces, realmente, ¿quién le dice a un chaval de 17 años, a una chica, a un chico de 17, 18 años, que no puede cumplir su sueño? Si el sueño es ese, pues tienes que dejarlo que estudie eso. Y a lo mejor algunos llegan y otros no. Otros luego se frustran porque ven que hay mucho paro, que tal. También se frustran en otras profesiones. Los arquitectos, por ejemplo, que es una carrera sí que es difícil, la carrera de arquitectura, y ahora tienen menos trabajo posiblemente que los periodistas. Bueno, y encima los periodistas lo estamos pasando bastante mal, ¿no? Sí, es verdad. En los últimos años los despidos han sido cuantiosos. Efectivamente, yo creo que está cambiando el modelo en periodismo. Se vivió una especie de burbuja también en el ámbito periodístico, Carlos. Ha habido una burbuja. El catedrático de periodismo de la Universidad de Málaga, Bernardo Díaz Nosti, que hace un informe, este año lo ha llamado el libro negro del periodismo, él habla de una burbuja académica en periodismo, porque ha habido muchas facultades que han puesto esos estudios, con tanto licenciado, pues eso hace que haya una burbuja. Por ejemplo, no ocurre en medicina. Medicina es una carrera muy controlada, entonces los médicos realmente están bien pagados y no es fácil no hay paro en medicina, básicamente, ¿no? A pesar de que hay mucha gente que quiere entrar, pero no se les deja entrar a todos. ¿Eso lo queremos hacer nosotros? ¿No lo queremos hacer? Pues es un problema. El periodismo luego tiene otra dificultad, ¿no? Y es que no todo el mundo tiene derecho o tiene por qué tener derecho a operar en un quirófano, pero sí que todo el mundo tiene derecho a la libertad de expresión. Entonces, ¿hasta qué punto regulas que una persona no pueda hablar en un informativo, o no pueda hablar o no pueda tener una columna en un periódico, o no pueda dirigir un programa? Es decir, es muy difícil de regular, es una profesión compleja, y por otra parte también los propios sistemas que tenemos económicos e incluso tecnológicos han cambiado la profesión. En este momento Internet, bueno, pues ocurre una cosa, y es que en Internet no, el espectador, o sea, el usuario se ha acostumbrado a que sea gratis. Y si es gratis, ¿de qué viven los periodistas que hacen todo de lo que tú te estás informando, ¿no? Porque la información es cara, muy cara. Hacer televisión es muy caro. Si quitamos publicidad, por ejemplo, en la televisión, que ha pasado en televisión española, pero luego no le damos recursos económicos, pues eso se restringe, claro, porque es caro. La información es cara, y si queremos estar bien informados y queremos tener una tecnología mediana, pues es caro. Entonces, si no tenemos más publicidad, porque las empresas cada vez tienen menos dinero y eso implica que gastan menos en publicidad, si además hay nuevos soportes, que los nuevos soportes están provocando que tú tengas acceso a la información de manera gratuita, y además hay una burbuja académica importante, pues la profesión se resiente. Bueno, volviendo al que el periodismo se ha convertido también en una visión glamurosa por parte del espectador, Carlos, ¿hasta qué punto también muchos acuden al periodismo como una forma de hacerse famosos? No sé si tendrás alumnos en ese sentido que dicen, es que yo quiero salir en la tele, y desvirtúa al fin y al cabo esta profesión, ¿no? Pues no sé mira, hasta qué punto corre riesgo esta profesión. Sí corre riesgo, efectivamente, porque es una profesión que no a todo el mundo le interesa que esté. Y aquí podemos entrar ya en la telebasura, si quieres, ¿no? Sí, y en la prensa rosa, de cómo se está vendiendo todo a través de la televisión. Efectivamente. Bueno, yo tengo un libro que se llama Telebasura y periodismo, que analizaba justamente esa interacción, porque es muy peligrosa también, ¿no?
Pero aquí de todo, mira, yo recuerdo en mi época, bueno, pues la gente lo que quería era sobre todo hacer prensa y a los presentadores de informativos de televisión se les llamaba, o los profesores los llamaban busto parlante. De hecho, tenían contratos muchas veces de artistas, no tenían contratos de periodistas y no editaban información, sino que simplemente lo que hacían era dar la imagen, y leer en el teleprompter, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, y nadie quería hacer, le parecía que eso no era bueno, que eso no era el periodismo y tal, ¿no? Sin embargo, ahora muchísima gente lo que quiere es salir en televisión y especialmente hacer periodismo deportivo y ser famoso. Es verdad, y yo siempre lo digo, por eso siempre nosotros vamos a tener alumnos, que periodismo es el billete de lotería que te permite acceder a eso. Es decir, es muy difícil que si tú estudias veterinaria llegues a presentar. Puede pasar, pero es muy difícil, ¿no? Periodismo es la forma de acceder y alguien siempre tendrá que estar en eso, en la televisión y siempre tendrá que estar en algún lado, ¿no? Entonces, eso ocurre que la gente, por eso eso es un gancho para que la gente estudie la profesión. Por otra parte, tenemos un problema y es que en televisión no tiene por qué ser, no es periodismo. Periodismo puede ser en televisión el informativo, el resto es entretenimiento. La prensa sí es periodismo, pero la televisión viene básicamente del cine y la gente que viene de televisión, la comunicación audiovisual es una carrera que es cine, sobre todo, y ficción. Claro, en periodismo nosotros no tenemos... Yo siempre digo, así un poco parafraseando, ¿no? que hay más relación entre la carrera de veterinaria y de periodismo. ¿Por qué? Porque los dos acceden a la verdad. Un veterinario no se le ocurre decir que un elefante vuela. Sin embargo, en comunicación audiovisual y periodismo, el cine sí tenemos a Dumbo, que es un elefante que vuela. ¿Por qué? Porque el cine es ficción. Entonces, claro, se están mezclando esos géneros y eso a veces, claro, ¿y qué quiere un espectáculo? Y la televisión al final también es tener audiencia, porque con eso ganas dinero. Entonces, claro, la guerra de las audiencias hay un parámetro, claro, hay un parámetro que tú dices, bueno, si pongo muchos documentales de científicos muy eruditos, ¿quién va a ver esto? Pues yo necesito audiencia, porque si no tengo audiencia no tengo publicidad, y si no tengo publicidad, pues esto no funciona, ¿no? Entonces, obviamente lo necesito. Pero también es verdad, y ahí en ese sentido, que los periodistas sí que tenemos que tener un control de la información y tenemos que tener una ética, porque no todo vale. Carlos, hemos cumplido nuestros 30 minutos y prácticamente no hemos hablado de nada, ¿no? Carlos, bueno, un placer tenerte. Y nada, un canario, como decimos en Madrid, catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. El placer es mío. Buenos días. Y ustedes siguen en compañía de la programación de Televisión Canaria. Yo les espero en el próximo programa. Que pasen un feliz día. Adiós.